Hoy vamos a hablar con Men Marías, autora de La última paloma, publicado por la editorial Planeta. Es un thriller policíaco que me ha encantado por la voz tan peculiar que tiene la autora, la protagonista, muy carismática, y la localización. La acción transcurre en el pueblo de Rota, donde se encuentra la base naval. Como ves, son ingredientes que prometen, y no solo prometen, sino que dan, un thriller trepidante e intenso, te lo prometo. Pasemos a la entrevista. Pues se van a encontrar un thriller, pero no es el típico thriller al uso, ¿no? Yo por lo menos he intentado que no lo sea, ¿no? Entonces, en la novela, que si bien empieza con la aparición del cadáver de una chica con alas y salvajemente mutilada frente a la base naval de Rota, los investigadores pues tendrán que descubrir a lo que ellos creen que es un psicópata que ha realizado este tipo de actos, ¿no? Además, todo ello encuadrado, todo esto sucede en la actualidad, ¿no? Pero la novela está encuadrada también en los años 50, cuando los americanos llegaron a Rota, que es una historia súper desconocida en España, ¿no? Y dentro de esta línea, pues un poco lo que comentábamos, ¿no? Creo que es importante, porque el género se presta mucho a eso y creo que es un error desaprovecharlo y quedarse solo en la anécdota, ¿no? Creo que es importante trabajar en las motivaciones, que nunca las justificaciones, por supuesto, de por qué este tipo de personas cometen este tipo de actos. Uno de los pilares más carismáticos, a mi entender, de tu novela, bueno, diría personajes, ¿no? Sobre todo Patria, que es un personaje increíble, y también la localización. Entonces, cuéntame un poco de por qué hablar de Rota y cómo ha sido la documentación, porque claro, a mí ya como lector me apabulla todo los datos que sacas. Pues mira, ha sido yo creo que de lo mejor de escribir la novela, por no decir de que lo mejor, ¿no? La historia de Rota es súper desconocida en España, y no a lo mejor en el norte porque les pille más lejos, ¿no? Sino que incluso en la propia Andalucía, ¿no? Se sabe muy poco de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, pues en el 53 Franco pacta con los Estados Unidos el establecimiento de una base naval americana en Rota, y lo que era un pueblecito formado por 4 calles, pues de repente se llena de americanos, ¿no? Se llena de americanos y todo lo que implica que en un lugar así, sumergido en la dictadura franquista, con una moral católica muy estricta y todo este tipo de vida, ¿no? Pues se cuele en este lugar lo que es la mentalidad americana, que es una mentalidad muy abierta, ¿no? Si ya lo es hoy, ya lo era por aquella época, ¿no? Y todos los cambios que esto provoca, ¿no? Tanto a nivel positivo como a nivel negativo, porque hubo de los dos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el influjo cultural, pues la verdad es que fue una pasada, ¿no? Porque, claro, por allí entraban una serie de cosas que no se veían en Barcelona o en Madrid por aquel entonces, ¿no? Y bueno, pues la mentalidad americana contaminaba mucho a la española en ese sentido, ¿no? También hubo partes malas sobre las que se sabe menos todavía. Entonces, en este sentido, toda la documentación de la novela ha sido vía oral, a través de los vecinos del pueblo, ¿no? Porque yo siempre lo digo, ¿no? Yo cuando decidí que quería escribir esta novela, pues lo primero que hice, literalmente, fue ir a ver quién la había escrito. Porque yo decía, no es posible que no se haya escrito una novela sobre esto, porque es apasionante la historia, es una pasada. Y claro, tiene mucho sentido que no se hubiera escrito mucho al respecto, ni en ficción ni en no ficción, ¿no? Tiene mucho sentido porque no hay información. No hay información, prácticamente nada. Y entonces yo lo que hice pues fue irme al pueblo y dedicarme a hablar con los vecinos, personas pues de 80 a 90 años, que en aquella época pues era la gente joven que estaba allí esperando a que los marines llegaran, ¿no? Y ya te digo, todo lo que aparece en la novela me lo han contado ellos. No, además son apasionantes las escenas donde enseñas el choque, ¿no? Como cuando van a la fiesta. Sí. Claro, hablan, por ejemplo, de las faldas, ¿no? Que por encima de la rodilla es pecado, claro, imagínate en la España antigua, ¿no? Y por Te voy a debajo... contar... Cuéntame. Perdona, no digo que, como lo mencionas, digo que te voy a contar una curiosidad más que no he dicho nunca, no se lo he dicho nunca a nadie, ¿no? La novela, la primera versión que yo escribí de la novela se llamaba El país de las rodillas. Qué bueno. En vez de La última paloma, se llamaba así precisamente por esto. Lo que pasa que después le cambié el título, ¿no? Pero me llama mucho la atención. Es un pensamiento muy recurrente de Inés, un personaje, ¿no?
el decir que estamos en el país de las rodillas, ¿no? Porque, claro, ellas veían rodillas y ellas no habían visto una rodilla en su vida más lejos de la suya, ¿verdad? Claro. Y sí, les llamaba muchísimo la atención y estaban pues completamente alucinando con todo lo que pasaba. Yo siempre me imagino, digo, yo creo que para ellos tuvo que ser como si tú de repente sales a la calle y está todo el mundo desnudo. Claro. Yo creo que lo tuvieron que ver así. Sí, porque además, sobre todo en las primeras escenas de los flashbacks, cuando enseñas eso con un pueblo sin electricidad, de abuelos Sí. en las puertas, ¿no? Y claro, dices, ¿te lo imaginas? Dices, es una locura plantar ahí una base naval estadounidense. Totalmente, totalmente. Es que al final es muy bonito que la realidad siempre supera la ficción. Es muy bonito. Porque tú te pones a escribir una fantasía en la que en un pueblo de estos se plantan una base naval americana y no te lo coge ninguna editorial porque eso no se lo cree nadie. Claro. Entonces es muy bonito que sucediera así en la realidad. Y yo creo que tiene pues esa belleza que aparece siempre, que se obliga a convivir a dos elementos que no están hechos para estar juntos. Ahí pasa algo siempre, ¿no? Y aquí pasó mucho. Cuéntame cómo fue ese momento semilla, ese momento en el que dijiste, tengo esta imagen diamante, tengo esta idea de personaje, tengo mi siguiente novela. ¿Cómo fue? A ver, yo tenía ya en mente, ¿no? Que, bueno, pues que quería escribir la novela, pero te entiendo lo que me preguntas, porque es verdad que, y tú como eres escritor lo sabes, que hay un momento que es muy visual. Hay un momento que dices, lo tengo. Y ese momento fue en el pueblo. Ese momento fue sin duda alguna en el pueblo, ¿no? Y fue la primera vez que yo fui, yo no había estado nunca antes en Rota, antes del proceso de documentación de la novela, ¿no? Y fue la primera vez que yo fui a Rota y de repente veo una imagen que está allí en el pueblo, ¿no? Y es el típico bar de tapas andaluz Tasca, al lado de un pub completamente americano, con todos los rótulos escritos en inglés, y yo cuando vi aquello, pues no lo sé, pues mira, a lo mejor soy yo muy paleta, ¿no? Pero a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque dije, wow, qué pasada. O sea, es que esa imagen es la que define la novela. Es la que define esa convivencia, ¿no? Y además de una manera muy, muy natural, ¿no? Y cuando vi aquello dije, sí, lo voy a hacer. Cuéntame cómo son tus procesos creativos. ¿Eres de brújula, de mapa? Cuéntame. Yo para eso soy muy radical, soy muy radical, muy friki. Yo soy lo que llaman el escritor mapa, pero además de manual, ¿no? O sea, yo no pongo una letra en la novela, una sola letra, hasta que no sé qué va a pasar en cada escena de la novela. Yo tardo mucho más en organizar la novela que en escribirla, que a lo mejor tardo el doble, ¿no? Porque si tienes una escaleta hecha con tantísima información como yo meto dentro de la escaleta, que no son apuntes, por luego escribir es mucho más sencillo, ¿no? Y no lo sé, yo el tema este de dejarme llevar escribiendo, ¿no? Y a ver lo que sale, a ver qué tal, no lo he hecho nunca y la verdad es que siento un poco de miedo al pensarlo. Y eso tiene que significar algo, o sea, yo eso lo tengo que hacer, ¿no? Porque tengo que ver qué se siente, porque no lo he hecho nunca. Pero es algo que me da vértigo, solo imaginarlo. Claro, absolutamente. Es que a mí me daría miedo, imagínate, ¿no? Llevas 150 páginas, 200 páginas, las que sean, y de repente ver que no sabes hacia dónde tirar, ¿no? O ver que se te ocurre una idea y tienes que volver atrás para implantar una información nueva o un objeto. Me aterroriza. No obstante, también tiene sus cosas buenas. También yo creo que tiene mucho de magia, ¿no? Me acuerdo una vez que me decía Ana Elena, que es una escritora maravillosa, ¿no? Me decía, dice, ella es súper brújula. Y me decía, yo una vez estaba escribiendo, ¿no? Y dice, y me estaba gustando mi novela, me estaba gustando lo que estaba escribiendo, ¿no? Y de repente dije, ay, Dios mío, ¿no? ¿Y quién será el asesino, no? Y dice que de repente se dio cuenta de que la escritora era ella, que el asesino podía ser quien ella quisiera, ¿no? Entonces, esa magia, digamos que hay un poco el que la pierdes, ¿no? Hay muchos escritores que hablan de cuando te sorprenden los personajes, ¿no? Esto de que los personajes cobren vida, yo los tengo esclavizados completamente, ¿no? O sea, tengo con cadenas en los tobillos. ¿Y te haces Biblia de personajes? Porque, por ejemplo, volviendo a lo que te decía antes, ¿no? Que unos pilares para mí son los personajes, o sea... Bueno, como te he dicho, aún estoy leyendo tu novela, no he terminado, pero estoy disfrutando muchísimo conociendo a Patria. Me parece un personaje increíble.
Patria, esto ya lo he dicho muchas veces, pero es que es la verdad, además es que lo define muy bien, ¿no? Yo de Patria tenía mucho miedo. Ujú. Tenía mucho miedo porque es un personaje que es un poco especial, ¿no? Porque no es fácil empatizar con él. Y tú puedes, cuando escribes, tú lo sabes, aquí hay muy pocas normas, ¿no? Quiero Ujú. decir, pero el tema de la empatía sí es Ujú. importante, ¿no? Que el lector se sienta de una manera o de otra, porque por ejemplo tienes al otro personaje que es Sacha y tú, Sacha, no necesitas ser así para empatizar con él, o sea, tú puedes ser exactamente lo opuesto y con Sacha empatizas, o yo por lo menos creo que Ajá. empatizas, ¿no? Pero con ella no, ella tiene una oscuridad difícil de comprender, tampoco Ujú. es la típica oscuridad, ¿no? Luego la forma en la que ella reacciona a esa oscuridad que tiene, ¿no? Entonces, me daba miedo de Patria. Lo que pasa que, bueno, como estoy viendo, lo comentaba el otro día precisamente con mi editora, ¿no? Que decíamos, es que la gente está entendiendo a Patria. Ujú. Y a mí eso es algo que me fascina. Yo no me lo esperaba, no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Incluso hay gente que te escribe, ¿no? Y parece como que le cogen hasta cariño, ¿no? A mí eso me parece mágico. Pero Patria es que es muy especialita, es muy, es muy suya, ¿no? Y sí, pero sí me hago Biblia de personajes, sí me la hago y además con todos, ¿no? Les hago su ficha, como quien dice, ¿no? Y yo creo que es más sencillo trabajar así porque los conoces, ¿no? Y al Claro. final tienes que conocerlos, si no, ahí es cuando se te revelan. Cierto. Cuéntame, Men, ¿qué libros, qué autores te gustan? ¿Del panorama actual te refieres o en O general? clásicos, o sea, ¿a ti qué O- te nutre? Yo soy muy de clásicos, es Ujú. cierto. Para mí mis autores de referencia, digamos, un poco a los que siempre vuelvo, ¿no? O Ujú. sobre los que siempre estoy, son tres. Yo siempre digo que son esa especie de triada, ¿no? Que son Ujú. Dostoyevsky, Camus y Lorca. Esos Casi son nada, ¿eh? sí, sí, efectivamente, son ligeritos. Pero al final creo que has utilizado la palabra correcta, que es nutrir, ¿no? Ujú. Porque eso es al final lo que hace la literatura, ¿no? O sea, y yo creo que esa hambre la tenemos todos y hay que saciarla, hay que Ujú. saciarla. Y a mí hay muchos más, por supuesto, Ujú. ¿no? A mí también me gusta mucho la poesía, ¿no? Ujú. Me gusta un montón, me gusta leer teatro. No solo ir a verlo, a mí leer teatro me gusta mucho. Qué bueno. Y sí, me gusta un montón. Pero yo, si tengo que destacar alguno, diría esos tres. Ajá. Pero claro, sin embargo, ¿no? Ahora nos presentas un policíaco sobrio. ¿Has- ¿Tienes referencias de este género? ¿O has leído antes a Eh, algunos maestros del género por empaparte, ¿no? sí, claro, claro, efectivamente, sí. Bueno, de todas formas, quiero decir, tú te lees, por ejemplo, Los Hermanos Karamazov y Ujú. ahí tienes un buen thriller, ¿eh? Ahí tienes un buen thriller, lo que pasa es que, claro, como es un clásico, ¿no? Parece que no Claro. queremos tildarlo así, pero sí, ¿no? Pero sí, por supuesto, claro que sí. A mí en género negro yo soy muy fan de Patricia Highsmith. Ajá. Me gusta muchísimo, me encanta esa forma que tiene de contar siempre Ujú. desde la perspectiva, no me gusta decir del malo, digamos desde la perspectiva del que nos han vendido como malo, ¿no? Ujú. Y cómo ella busca siempre, cómo ella busca en ese personaje y al final acabas entendiéndolo y lo más importante, acabas confiando en él, ¿no? Este tipo de novelas como la mía, pues lo que tiene es que, por decirlo de alguna forma, tú empiezas y tú ves claramente cuál es el equipo de los buenos, ¿no? Ujú. Tú confías en ellos inmediatamente, ¿no? O sea, pues dices, vale, pues ya sé que Patria no es la asesina, Ujú. no es la asesina porque ella es la encargada de resolver el caso. ¿Cómo va a ser ella la asesina, no? Claro. Oye, que vete tú a saber, ¿no? Yo no estoy diciendo que no lo sea, pero digo que tienen esa estructura, ¿no? Sí, sí. Entonces, Patricia Highsmith no tiene esa distinción tan clara y a mí eso me gusta muchísimo de ella, me gusta Ujú. muchísimo. Qué bueno. No, no, me parece además un referente increíble, la verdad. Mm, ¿Qué te voy a sí, contar? lo es. Y ahora, a modo como si fueses una superheroína, cuéntame tu origen. ¿Cómo ves ese momento en el que decides contar historias? Que esto es lo tuyo.
Si te digo la verdad, no me acuerdo. Te Anda. lo prometo, no me acuerdo. Y además, como es una pregunta que ya me han hecho otras veces, yo nunca me la había planteado. Y a Ujú. raíz de esta pregunta he dicho, vale, pues oye, efectivamente, ¿cuándo? ¿No? Y no me acuerdo. Entonces, es que llega un momento en el que dices, es que yo no me recuerdo sin escribir. Yo no, Ujú. no, no me recuerdo. O sea, yo tengo guardados cuentos. O sea, cuentos, por supuesto, que Bueno, solo sirven para hacer hogueras, ¿no? Pero pues con 6 años, pero además muchos. Y ujú. yo no recuerdo bien eso, ¿no? Entonces dice, yo no recuerdo esa época, pero sí te puedo decir que estaba todo el día escribiendo, ¿no? Y entonces es que de verdad te lo digo, no me recuerdo sin escribir, o sea, era una cosa como que venía conmigo, Ujú. era la típica tara que ya está cuando llegas. Yo creo que al final todo viene de la lectura, ¿no? O sea, yo Ujú. creo que cuando tú lees mucho, Ujú. cuando yo siempre lo digo, yo soy lectora, yo soy lectora antes que escritora, o sea, yo soy una lectora que escribe historias, ¿no? Pero, porque creo que es eso, ¿no? Que cuando tú lees mucho, pues ves que esto se puede hacer, que se pueden escribir historias y te pones a ello. Al principio te parecen fastuosas Ujú. las que has escrito, ¿no? Luego te das cuenta de que no lo son tanto, luego te das cuenta de que siguen sin serlo, pero poco a poco, oye, pues te vas puliendo un poco y cada vez va siendo un poco, bueno, digamos, más coherente. También vas siendo un poco más honesta contigo mismo cada vez, ¿no? Porque te das cuenta de las trampas que haces, ¿no? Es una forma muy bonita de estudiarte a ti misma, ¿no? A través de lo que escribes, ¿no? Que yo no soy partidaria para nada de escribir para eso, ¿no? Yo Ujú. soy súper detractora de este escribe para ti mismo. O sea, Ujú. por supuesto escribe para ti mismo, pero yo lo que hago es un trabajo, ¿no? No, lo que escribo para mí no lo lee nadie. Pero es una forma de examinarte porque la literatura se presta mucho a la trampa. Y Ajá. cuando tú ves las trampas que haces, siempre tienen un motivo. Tienen un motivo y las estás haciendo en otro sitio. Entonces, Ujú. si logras identificarlas, empiezas a ver los resultados de tu vida en lo que has escrito. Y es fácil conectar desde ahí. Ujú. Desarróllame esa idea, porque me encanta y creo atisbar ahí algo profundo, algo chulo. A ver, el procedimiento inconsciente, bueno, creo que Ujú. es del 99%, ¿no? Que la parte consciente es la del 1%, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte inconsciente, esas órdenes que tú recibes y que aceptas y en función de las cuales haces lo que haces, ¿no? Tomas Ujú. las decisiones que tomas, te mueves por un sitio, te mueves por otro, eso luego se materializa en algo, ¿no? Eso Ujú. luego se materializa en una serie de resultados. Te pasa una cosa o te pasa otra, ¿no? Y tú eso esa información también la vas asumiendo de manera Ajá. inconsciente, ¿no? Y una de las cosas buenas de la literatura es que esto luego lo plasmas, Ujú. sin darte cuenta. O yo por lo menos empecé a entender que yo lo estaba haciendo. Entonces, es como que tienes un mapa y empiezas a ver patrones que repites, empiezas a ver causas y efectos, y es una muy buena forma de analizarte. Me gusta porque, claro, relacionas algo creativo, ¿no? Con el autoconocimiento y eso, Mm, porque al final es eso, es la clave. Me gusta, me gusta. sí, 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 desde luego. Luego también, hombre, ya pues relativo a esto, ¿no? A lo que es el autoconocimiento, tú al final también te das cuenta de que siempre vas a los mismos temas. Ujú. O sea, Sí. yo creo además, sinceramente, que tú te pasas la vida entera escribiendo la misma historia. O Ujú. sea, la vida entera, ¿no? O sea, a mí me preguntan, ¿cómo nació Patria? Yo digo, pues es que no lo sé, hace 25 años, la primera vez que escribí, ¿no? O sea, está en todo. Simplemente yo Ujú. creo que vas quitándole capas, cada vez vas enseñando más, ¿no? Pero eso, yo creo que te pasas la vida escribiendo la misma historia. Ujú. Y lo que pasa que eso, pues cada vez eres más honesto con lo que quieres contar. Pues sí, totalmente. A modo de confesionario, cuéntame algún hábito o manía que tengas como escritora. Pues tiene que haber, además es mi gran manía, ¿no? Tiene que haber un orden extremo, ¿no? Yo no soy una persona para nada ordenada, o sea, yo soy la típica que lo va dejando todo por ahí,
pero cuando estoy escribiendo, pues eso, pues de tener los bolis perfectamente alineados, la mesa completamente despejada, yo no puedo tener un papel aquí, otro papel allí, soy muy, muy, muy maniática y me resulta curioso porque ya te digo, luego el resto de facetas de mi vida no soy así, soy todo lo contrario, pero escribiendo no puedo, me bloqueo, no funciona entre el desorden. No, te entiendo bien, es como necesitas armonía, ¿no? Para poderte centrar, para poder poner el Sí, foco. sí. Sí, completamente. O sea, yo creo que al final esto es un poco mimetismo, quiero decir. O sea, empiezas a replicar la situación exterior dentro, ¿no? Claro. Entonces dices, oye, igual que yo lo reconozco, en la mayoría de los ámbitos de mi vida tengo una mente muy desordenada. Escribiendo yo soy muy, muy, muy ordenada, ¿no? Un poco pues lo que hablábamos antes del escritor mapa, ¿no? De tener perfectamente todo. Entonces yo creo que al final todo se va correspondiendo. Si estás constantemente haciendo lo mismo de una manera o de otra. Y claro, trabajando con el mapa es más difícil, ¿no? Pero de vez en cuando te pasará igual el miedo a la hoja en blanco, ¿no? O esa, como esa aspereza o esos autosabotajes que a veces nos ponemos para no ponernos a escribir. ¿Tienes alguna herramienta, alguna técnica que utilizas? Bueno, sí, un poco esto que llaman la famosa lluvia de ideas, ¿no? A mí ese bloqueo me pasa constantemente. O sea, yo creo que si yo estoy escribiendo y me levanto por un vaso de agua, ya me he bloqueado, ¿no? Sí, además literal, ¿no? Y entonces es eso, o sea, porque fue algo que me ocasionó muchos problemas durante una época de mi vida porque no sabía gestionarlo y al final me di cuenta de que si yo empezaba simplemente a escribir cualquier cosa que se me pasara por la cabeza, al principio no tenía sentido, pero llega un momento en el que empieza a tener sentido. Y ese momento en el que empieza a tener sentido vuelvo a la historia y ya puedo seguir. Qué bueno. ¿Y algún consejo me puedes dar para las personas que están empezando? Leer es que es lo único que podemos hacer nosotros. Es muy importante leer, ¿no? Pero leer, además, leer mucho. O sea, un escritor no puede ser un lector habitual, ¿no? Esta gente que te dice, wow, me leo 60 libros al año y te parece una barbaridad, ¿no? Eso es muy poco si eres un escritor, ¿no? Tienes que estar constantemente leyendo, constantemente... porque no hay una formación para que nosotros podamos ser escritores, ¿verdad? Y hombre, hay que hacer un ejercicio de honestidad muy alto en el sentido de entender que cuesta mucho trabajo escribir cualquier cosa. Yo ya no te hablo de una novela, o sea, tú te pones a escribir un cuento y te cuesta horrores, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado hacer el ejercicio de humildad de decir esto no es bueno. Eso es muy complicado, Qué muy difícil. complicado. Es horroroso, es algo horroroso. Pero yo creo que es importante entender que las cosas normalmente las entendemos en su momento, no en el nuestro. Entonces, a mí siempre me ayuda mucho pensar, ponerme en el momento futuro, imaginarme a mí misma, entendiendo por qué no estoy escribiendo ahora algo bueno. ¿No? Y hay veces que no sé, me gusta imaginarme a mí misma pues pensando, es que estaba aprendiendo, es que ahora sí estoy haciendo algo que yo considero que tiene un nivel de dignidad, pero para hacerlo he tenido que pasar por otras cosas, ¿no? Entonces el proceso de aprendizaje no podemos escapar a él. Esto es como si un chaval de 18 años que está en primero de medicina quiere operar, es que no puede ser. No puede ser, entonces hay que entender pues que igual que esa persona va a tener que estudiar 5 años más, bueno, no sé cuántos son porque va a tener que estudiar 5 años más por decir algo, tú no puedes operar en primero de carrera. Y tienes que aceptarlo, tienes que asumirlo, porque si no te vas a frustrar mucho. Y cuando te frustres lo vas a dejar. Y ese es el gran error. De hecho, bueno, es importante, ¿no? Para un escritor saber gestionar la frustración. Sí. Es un tema. Y además en todos los sentidos, ¿no? Quiero decir, en todos los sentidos, en el sentido de rechazos. Yo he tenido tantos rechazos editoriales, tantos, que yo ya llegó un momento en el que estaba insensibilizada, ¿no? Que me vas a rechazar, pues normal, lo entiendo, ¿no? Yo también lo haría, ¿no? O sea, quiero decir, no me extraña, ¿no? Yo, y además, que quiero decir que yo no tengo ningún problema en decirlo, ¿no? Yo cuando Planeta quiso publicar mi novela, yo decía...
Es que no me lo creo, o sea, es que no... Es Pero no falso, es ¿no? no me lo... Es falso. Es falso completamente, pero no es no me lo creo con esta falsa modestia, ¿no? No, yo estaba 100% segura de que tenía alguno de los cafres de mis amigos gastando una broma. No, estaba completamente segura y yo decía, la vamos a tener y muy gorda porque con esto no juguéis. Claro, claro. De hecho, mira, esta misma mañana estaba viendo por YouTube una conferencia de José Ovejero que decía Ujú. que él antes de publicar, pues que estuvo 12 años mandando propuestas y novelas y manuscritos, y nada, y todos rechazos. Y dice, yo era el autor más rechazado en toda España. No hay editor en España que no me haya rechazado. A mí igual, no hay editor en España, ni editor, ni agente literario, ni... O sea, Y eso no hay. reconforta, ¿sabes? Reconforta un poco porque dices, jo, pues si le ha pasado a José Ovejero, pues, ¿cómo no me está pasando a mí, no? Por supuesto, o sea, por supuesto. De hecho, yo, vamos, o sea, es un poco también lo que te decía antes, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, pues yo recuerdo cuando pues, yo tenía un rechazo detrás de otro. Yo ahora he publicado una novela que afortunadamente está yendo muy bien. O sea, yo no me creo lo que está pasando con esta novela. Yo estoy alucinando. Entonces, en aquella época en la que tanto te rechazaban, te tienes que esforzar por imaginarte este momento. Y todo aquello era parte de esto también. Utilizaste lo que llaman el poder de la visualización. ¿Te imaginaste en este preciso Sí, instante? sí. Aparte, yo eso lo he hecho siempre y lo hago con cualquier cosa que yo pretenda conseguir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy escribiendo otra novela, ¿no? Y yo estoy imaginando constantemente el momento de darle la novela a mi agente, el momento de que mi agente le dé la novela a la editorial, el momento de tener el libro en las manos, ¿no? Yo estoy constantemente pensando en eso, ¿no? Y creo que eso es algo que tiene mucho poder. Ya no te lo digo a nivel místico Sí, ni sí. nada por el estilo, pero es simplemente que es que como tenemos una relación con el tiempo un poco extraña, porque no estamos hechos para ser pacientes y yo creo que eso es parte de la evolución humana, la Sí, sí. impaciencia. O sea, quiero decir, a mí la impaciencia me parece me parece un mecanismo evolutivo que está bien, ¿no? Pero claro, hay que saber gestionarla, ¿no? Entonces, es muy importante imaginar lo que va, hombre, a ver, imaginar lo que va a pasar, ojalá, ¿no? Tampoco te puedes poner a imaginar Claro, lo claro. malo. Hombre, con los pies en la tierra, ¿no? Con los pies Obviamente, en la... No me imagino, ¿no? El momento de recibir el premio Nobel, no, claro, tampoco es o eso, hay que ser o más en el Camp Nou realista. marcando un gol, obviamente ya no estoy en Exacto, ese tren. entonces quiero decir, claro, no, porque es que con eso también hay que tener cuidado porque eso también hace daño, ¿no? Quiero Claro. decir, uno tiene que ser más realista y sobre todo, oye, también yo creo mucho en el fraccionar las cosas, en hacer las cosas despacio, ¿no? Y tampoco pasa nada si hay un escritor que dice mi sueño es ganar el premio Nobel. No pasa nada, o sea, que parece que hoy en día como que se critica mucho, ¿no? Es que no puedes tener esas aspiraciones tan grandes. Oye, ¿por Ya, qué no? Si tú quieres ganar el premio Nobel, lucha por ello. Pero eso requiere unos pasos, ¿no? claro. Y creo que está bien fraccionarlos, porque como tú te tengas que poner a imaginar el proceso completo, lo dejas, porque es inabarcable. Pero el día a día, ¿no? Él dice, oye, pues bueno, me voy a visualizar escribiendo hoy. Y cuando lo cumples, pues es una satisfacción que te motiva para mañana, ¿no? Ha salido diversas veces en la conversación, ¿no? El tema de formarse como autor, como autora. Háblame, cuéntame cómo te has formado tú, porque aquí eso no has dicho antes que no hay formación, eso es verdad, aquí al menos en España, ¿no? Hombre, hay másters y demás, pero Sí. no hay como tal. Cuéntame cómo tú sientes que te has formado. Yo siento que me he formado de dos maneras. Una es leyendo, o sea, lo repetiré siempre, leyendo muchísimo, y otra es fallando, ¿no? También yo para esto tengo mucha mentalidad americana, o sea, yo no tengo ningún problema en destrozarlo todo para empezar de nuevo, ¿no? Yo creo que el enamorarse el enamorarse en general es una cosa que no va a ningún sitio, ¿no? O sea, es muy difícil lo que comentábamos antes, es muy difícil acabar una novela y decir que esto es que no está a la altura, no está a la altura del lector. Al lector es una cosa que hay que tenerle muchísimo respeto, muchísimo, y eso no está a la altura, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, escribiendo y que no sirva, escribiendo y que no sirva, escribiendo y que no sirva. Yo, o sea, me siento profundamente agradecida, y lo digo de verdad, por todas las veces que me han rechazado. Profundamente agradecida, porque yo ahora miro atrás y dices, pues claro, si me hubieran publicado eso, pues no hubiera tenido ningún tipo de recorrido.
Claro. Quiero decir, ¿cómo iban a publicar eso? Aquí en este caso, yo cuando me encuentro, en mi caso, ¿no? En mi vida personal y profesional, siempre recuerdo a Domingo Villar, que tiene la saga de Leo Caldas, que el último volumen salió con 10 años de diferencia, ¿no? Entre el segundo y el tercero, y fue como, Domingo, ¿qué te ha pasado? O sea, nos tienes a todos los fans aquí ansiosos, ¿no? Por un nuevo caso de Leo Caldas, y no, claro, entonces te cuenta todo el caso de que él incluso ya tenía ISBN del tercer libro, pero no estaba contento, no estaba orgulloso, estaba en otro momento ya suyo y decidió empezar de cero. Habló con la editorial y empezó de cero. Y dices, ostras, qué valiente. Pero claro, después te presenta la obra maestra que es El último barco, claro. Pero totalmente, pero es que pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil, pero eso es lo que te va a garantizar el éxito. Claro. Te lo va a garantizar. O sea, en mi caso, por ejemplo, personal, ¿no? Yo me doy cuenta de que yo tenía escribiendo, yo tenía un exceso de emocionalidad muy grande. Y yo no lo percibía, porque tú no puedes percibir esas cosas de ti mismo. Eres absolutamente incapaz. Y luego que las perciba otra persona también es un poco complicado, porque se mezcla mucho, porque a ver si es que tú escribes así, o es que yo qué sé, son otras cosas. Oye, de verdad son las historias que tú quieres contar, quién sabe, ¿no? Pero en mi caso no era. En mi caso era que estaba utilizando la literatura. En mi caso era que estaba escribiendo para mí y pretendía que fuera para los demás. Era eso, era exactamente eso. Entonces llega un momento, yo lo pongo al final de la novela, en la nota de agradecimientos, ¿no? En el que lo digo, o sea, y estoy plenamente convencida, ¿no? Que escribir es un acto de crueldad para uno mismo y empieza porque entiendas que todos sentimos que tenemos un dolor muy especial en la vida, que tenemos, ¿no? Y tenemos todos el mismo. Ya. Tenemos todos el mismo. No somos tan especiales como nos creemos, ¿no? Entonces ¿sabes por qué? Porque al final escribir no es eso. Escribir no es eso. Escribir es que tú estés describiendo la sotana del cura de tu parroquia y que hagas de eso la cosa más emocionante del mundo. Escribir es eso, no es contar tu grandísima historia. Cierto. De hecho, ¿quién lo dijo? Era un escritor ruso que decía que el arte de escribir es darle a palabras simples la grandeza. Efectivamente. Y es que incluso, lo puedes llevar más allá todavía. Yo siempre he pensado que el trabajo del escritor es quitar palabras, no es poner. Mira, eso lo dice mucho Stephen King. En su manual de escritura, mientras escribo, sí, lo dicen. Pues es exactamente así. Yo por lo menos estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, todo esto al final es muy duro aceptarlo, porque cuesta mucho trabajo, tú lo sabes, cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Y dices, no ves nada a cambio, no ves absolutamente nada, y dices, he hecho esto y no puedo entretener a nadie, no puedo hacer feliz a nadie, no puedo darle nada a nadie, no ha servido para nada, es que es muy duro, pero hay que hacerlo. Joven, me estaría toda la tarde hablando contigo porque a mí me parece súper interesante. Como última pregunta, cuéntame tus nuevos proyectos, ¿en qué estás ahora? Pues estoy con una novela, pero es que no puedo decir más, porque vale. me hacen así. No, lo entiendo perfectamente, pero el mismo género, de repente te vas a la fantasía. Sí, mismo género. No, yo eso no tengo problema en decirlo, espero, pero yo creo que me voy a quedar a vivir aquí un tiempecillo. Qué bueno. Porque me gusta el género. Yo, de todas formas, también lo del tema del género yo creo que es un poco relativo, ¿no? Yo al final siempre lo digo, el género es una caja y tú en esa caja la puedes pintar del color que quieras, ¿no? Pero lo importante es lo que metas dentro. Eso es lo importante, ¿no? Y hay veces que tú estás leyendo una novela romántica y lo último que te esperas son encontrarte reflexiones existencialistas y ahí están. Sí, de hecho es que es el género, yo creo, por excelencia para hacer como un retrato sociológico, ¿no? Y para hablar de problemáticas, porque si haces un drama familiar, por ejemplo, es fácil que se te note el dedo señalando ciertos problemas, ¿no? Sin embargo, una novela negra te permite pues moverte por diversos cauces. Sí, el espacio es más grande y es que además se presta mucho, ¿no? Entonces, yo creo que me voy a quedar por aquí. Genial. Pues para las personas que están viendo el vídeo, recomendar la lectura de La última paloma, que es apasionante. La verdad es que, además, mira, algo que me gusta que no te lo he dicho, la voz narrativa.
tienes una voz narrativa muy peculiar y muy carismática, la verdad. ¿Sí? Sí, Sí, muchas gracias. apasionante. Qué bien, me alegro. Enhorabuena por la novela. Gracias, gracias.